Vamos a revisar a continuación algunos conceptos de fisiología respiratoria, teniendo en cuenta que este curso va dirigido a profesionales de la salud que ya tienen unos presaberes en este tema, de modo tal que lo vamos a hacer de forma muy sucinta. Mi nombre es Norton Pérez Gutiérrez, soy especialista en medicina crítica y cuidados intensivos y soy profesor de medicina y cirugía y coordinador de unidades de cuidados intensivos en el Hospital Departamental de Villavicencio y la Clínica Primavera. Varias de las imágenes que voy a usar en este curso son tomadas de la web para dominio público y otras, sin embargo, son originales. La respiración es la entrada y salida de aire desde y hacia los pulmones. En este movimiento se realiza un intercambio gaseoso entre el aire y los alvéolos, ya sea de oxígeno desde los alvéolos a la sangre o de dióxido de carbono de la sangre a los alvéolos. Este movimiento de gases, inicialmente el movimiento de aire, se realiza por una diferencia de presiones, como vamos a ver más adelante. En este movimiento de aire participan músculos que son supremamente importantes, como es el diafragma, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El diafragma tiene una conformación en cúpula y eso le permite que durante la contracción haga una conformación en la cual se convierte más en rectilínea y eso permite un cambio de volúmenes pulmonares. A ello contribuyen los músculos intercostales, que al contraerse en su disposición desde atrás hacia adelante, hacen una elevación de las costillas. Este movimiento combinado, esta contracción combinada, permite un aumento del volumen longitudinal de la caja torácica, un aumento del volumen antero-posterior y un aumento del volumen lateral, con lo cual se genera con estos cambios de estos diámetros un aumento total del volumen de la caja torácica. Ese movimiento hacia el exterior de la caja torácica permite una retracción, una atracción de la pleura visceral, la cual está adosada completamente a la pleura parietal, entre las cuales hay un espacio virtual que cuando se genera ese movimiento, se genera una diferencia de presiones a nivel subatmosférico, que a su vez se refleja en el alvéolo. Y ese cambio a una presión subatmosférica es la que permite el ingreso de aire desde el exterior. Al momento de relajarse estos músculos y volver a su configuración inicial, se produce una salida de aire en la expiración de forma pasiva, adicionalmente ayudada a que la caja torácica y el mismo pulmón, debido a sus propiedades elásticas, tienden a regresar a su configuración inicial.
La respiración involucra un volumen inhalado y un volumen exhalado. Para razones de este ejemplo, vamos a emplear que ese volumen que inhala con cada respiración es de 500 mililitros. Y a este le vamos a llamar volumen corriente. Ese volumen corriente, sin embargo, no llega todo a los alvéolos. Hay una parte, alrededor del 30% de esa columna que queda en las vías respiratorias. A ese le llamamos espacio muerto. Adicionalmente, los pacientes presentan de forma natural o artificial una frecuencia respiratoria dada, que para razones de este ejemplo vamos a emplear el valor de una frecuencia respiratoria de 15 por minuto. Eso significa que si el paciente está respirando 15 veces por minuto con un valor de 500 mililitros por cada respiración, el volumen minuto equivale a 7.500 mililitros. De esta manera, podemos entonces entender que la ventilación alveolar, la cantidad de volumen que le llega al alvéolo, que es el 70% de ese volumen minuto, es 5.250 mililitros. ¿Por qué el 70%? Porque recordemos que dijimos anteriormente que alrededor del 30% se queda en las vías respiratorias. Ahora, no todo ese volumen se distribuye uniformemente en todo el pulmón, pero tampoco la circulación pulmonar se distribuye uniformemente en todo el pulmón. El aire tiende a irse a las zonas superiores, mientras que el líquido tiende a irse a las zonas inferiores o en declive. Es así que West describe 3 zonas. Unas zonas mejor ventiladas y menos perfundidas, las cuales se asemejan a lo que hablamos anteriormente del espacio muerto. Otras zonas que son un poco más similares o igualitarias o equivalentes tanto en su ventilación como en su perfusión. Y por último, unas zonas que están mejor perfundidas pero menos ventiladas. Y a estas zonas se les llama shunt o cortocircuito. Son áreas que en principio sufren de algo similar a unas atelectasias. Ahora bien, esa membrana alveolar es semipermeable, no permite el paso de todos los gases. Por ejemplo, el óxido nitroso es impermeable, el alvéolo, la membrana alveolar es impermeable al óxido nitroso, no permite su paso. Eso contribuye a que ese alvéolo no se colapse cuando se da a concentraciones de oxígeno menores del 100%. Por otro lado, esa membrana permite el paso de oxígeno desde el alvéolo hacia la
zona perfundida por los vasos pulmonares y previamente permite la salida del CO2 que está retornando por la circulación de todos los órganos de la economía a través de las arterias pulmonares. Una vez llegado ese oxígeno a la sangre, sufre un proceso en el cual se incorpora a las moléculas de hemoglobina, satura esa hemoglobina, se satura la sangre con el oxígeno para servir de transportador desde los pulmones hacia los tejidos. Esta curva de saturación de oxígeno que ustedes ven allí es la que se describe para los seres humanos y que permite un entendimiento de cómo esa hemoglobina llega hasta unos niveles de saturación que, si bien en el 50% de la saturación de oxígeno tiene una presión parcial de oxígeno de 27, a nivel del 90% ya tiene unas presiones del 60%, pero la curva se aplana en esos niveles cercanos al 100% y llega a momentos en que cada vez es más difícil llegar, requiere mayor presión parcial de oxígeno para llegar a niveles de saturación del 100%. Esta curva puede desviarse hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de algunos factores, como es el valor mismo de la hemoglobina, las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato, que en presencia de acidosis, por ejemplo, el pH es el otro factor, sufren una facilitación de liberar el oxígeno para que sea incorporado en los tejidos. Y adicionalmente, la temperatura es otro factor que permite la liberación de ese oxígeno, de la hemoglobina. ¿Cómo llega ese oxígeno a los tejidos? Por efecto de una bomba, como es el corazón, que lo lleva ese contenido, ese transportador hacia las zonas más periféricas. De modo que la entrega de oxígeno, aquí identificada con la letra D del inglés delivery, es dependiente del gasto cardíaco y de la concentración arterial de oxígeno. Ahora bien, ¿de qué depende la concentración alveolar de oxígeno? Esta a su vez depende del valor de la hemoglobina y de la saturación de esta hemoglobina. Tiene un valor promedio de 1,34, si bien la capacidad de incorporación es de 1,39. Sin embargo, también el oxígeno puede estar diluido en la sangre y no solamente en los elementos formes, como son los glóbulos rojos. Esa cantidad es muy baja, como se puede ver aquí en la fórmula. El otro componente de la fórmula, y el más importante porque es alrededor del 75% de la fórmula, es dependiente de las propiedades del corazón. En ese sentido, el gasto cardíaco es determinado por la frecuencia cardíaca, por su capacidad contráctil, por la precarga, la cantidad de volumen que le llega a ese corazón, y por la poscarga, es decir, las fuerzas que se oponen a la salida de sangre del corazón. Una vez llegado ese oxígeno a los tejidos, tiene que sufrir un proceso de incorporación para llevar a lo más importante de este proceso en los seres vivos. Los seres vivos son seres de energía. Requieren la producción
de energía para mantenerse vivos. Cuando los seres vivos dejan de producir energía, mueren. Y es muy conocido y ha sido muy estudiado por parte de nosotros, también en las áreas de la salud, este ciclo de Krebs, en el cual, a partir de la incorporación de la coenzima A, lo cual ocurre dentro de la mitocondria, se lleva a la producción de energía en forma de compuestos de ATP, adenina trifosfato, en una cantidad de 36 de estas moléculas. Ahora, vamos a recordar más adelante que este proceso en el ciclo de Krebs requiere de la presencia de oxígeno, porque en ausencia de ella, este ciclo no se produce. Pero es que antes de llegar a ese ciclo de Krebs, en presencia de oxígeno, recordemos que ese es el requisito, ocurre un proceso previo de transformación. ¿Cómo producimos energía? Si bien es en presencia de oxígeno, el oxígeno no es el combustible, es el comburente. El combustible es la glucosa. La glucosa que proviene a partir de los alimentos que toma ese paciente. Por eso es tan importante el tema de la nutrición en los pacientes críticos. Y esa glucosa, que es una molécula tan grande que puede ingresar a la célula pero no puede ingresar a la mitocondria, debe sufrir un proceso de transformación y de desglose a través del ciclo de Embden-Meyerhof, en los cuales va llevando hacia un compuesto como es el piruvato, que finalmente lleva a la acetilcoenzima A, como dijimos, que sí es permeable a la mitocondria. Es en este punto del piruvato donde se hace necesaria la presencia de oxígeno para ingresar al siguiente nivel, ya que en ausencia de oxígeno, este piruvato sigue una desviación buscando otra manera de producción de energía, menos eficiente, ya no 36, sino solamente 4. Y es en este proceso, en ausencia de oxígeno, que se producen algunos ácidos, entre esos el CO2 y el lactato. Este proceso de producción de energía es necesario tanto para los seres humanos, para los animales, como para las plantas. Es decir, todos los seres vivos requerimos de este proceso de producción de energía para sostener la vida. En conclusión, se requiere del oxígeno como elemento vital para mantener la vida. Pero lo más importante es que también se requiere glucosa para la producción de esa energía. Y la diferencia está en que el organismo puede albergar depósitos de glucosa, pero no depósitos de oxígeno. Requerimos, a través de la bomba cardíaca, transportar ese oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Y ese transportador es la hemoglobina. Al mismo tiempo, en la medida en que se producen los procesos celulares de formación de oxígeno, también existe un proceso de formación de dióxido de carbono y agua que debe ser extraído desde la periferia hacia los pulmones para ser exhalado. Hasta aquí esta revisión somera de lo que es la fisiología pulmonar. Les recomiendo a los interesados en profundizar en este tema este libro de texto, que es muy sencillo, muy ameno de leer y muy práctico.